Nolan es un genio absoluto del cine, pero no solo por sus presupuestos estratosféricos, sino también por las técnicas que utiliza. Hoy te voy a enseñar 5 técnicas que puedes utilizar a partir de ya en tus producciones. Vamos con ello. Truco número 1, y es contar cosas con la cámara, no con el diálogo. A veces tenemos la manía de querer contarlo todo hablando o diciéndolo explícitamente, pero recuerda que estamos en el lenguaje audiovisual y aquí podemos contarlo con la cámara, con la imagen. Dunkerque es un gran ejemplo de esto. Si no lo has visto te lo recomiendo porque genera tensión y bueno, pasan muchas cosas simplemente con imágenes. Vale, Jordi, pero aterrízamelo un poco. ¿Cómo puedo aplicar esto en mis vídeos? Primero piensa en el movimiento de cámara. Utiliza el encuadre en vez del diálogo. Un ejemplo de esto es en Interestelar, cuando Cooper está leyendo los mensajes de su hija, simplemente con el encuadre nos lo cuenta todo y se entiende muy bien. Que además siempre es un plus que el espectador tenga que entender un poco, que tenga que hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Porque si se lo decimos todo mascado, como en algunas películas que incluso meten una voz en off para explicar cosas que estamos viendo en pantalla de que son evidentes, pero me imagino que en la sala de edición algún productor ejecutivo dijo, es que no se va a entender. Y si metemos una voz en off, bueno, pues todo esto que a veces vemos en el cine comercial, cuidado. Utiliza también la profundidad de campo como un elemento narrativo. Esto lo vimos en el Joker de Nolan, por ejemplo, como este personaje saliendo un poco del plano focal, pues le da un poquito más de misterio. Recuerda que no es la cámara que utilices, sino cómo la utilizas. Vamos con el truco número 2, que es utilizar efectos prácticos en lugar de CGI. Esto lo vimos en Oppenheimer, cuando Nolan, en lugar de utilizar explosiones hechas en ordenador con efectos gráficos, podríamos decir, lo que se llama CGI, que son imágenes generadas por ordenador, lo que hizo fue hacer efectos prácticos, que son cosas que realmente suceden en cámara. Te estarás preguntando, ¿entonces hizo una explosión nuclear de verdad? No, lo que hacen es utilizar pequeñas cosas a escala que recrean este tipo de explosiones. Pero Jordi, no estábamos hablando de utilizar estos trucos en mis vídeos, no puedo recrear yo una explosión ya, pero hay cosas que te pueden venir muy bien. Como no estamos en una gran producción, como Christopher Nolan, pues lo que podemos hacer es utilizar estos pequeños trucos para engrandecer nuestra producción y darle mucho rollo. Por ejemplo, puedes jugar con las perspectivas. Esto es una clave para que si tú pones un objeto muy cerca de cámara lo puedas hacer mucho más grande. O también puedes utilizar linternas, polvo, ventiladores para crear efectos en cámara que tú, sin tener estos presupuestos para hacer CGI, puedas tener unos efectos muy chulos en casa. No hablemos ya pues de tener maquetas o de quemar pequeñas cosas, no nos pasemos con esto de quemar, que la podemos liar gorda, pero puedes quemar pequeñas cosas para simular incendios, bueno, te lo puedes currar mucho con muy poco presu, así que quédate con ese truco de Nolan. Truco número 3, este es uno de mis favoritos de lejos y es utilizar el encuadre para crear el mayor impacto. Esto Christopher Nolan lo utiliza, vamos, de 10. Y es que él, aparte de que rueda con una cámara IMAX, que bueno, es una auténtica locura, con una resolución espectacular y que le da mucho juego en estas cosas, pero el resto de los mortales, que tenemos cámaras normales, también podemos jugar a esto. Por ejemplo, utilizando lo que se llama la Paranoia Lens. Este efecto es el que crea grabar primeros planos acercándote al actor en lugar de poner una distancia focal más teleobjetivo. Traducido a idioma humano, tú cuando vas a hacer un primer plano, un plano cerradito, así, lo primero que podrías pensar es, bueno, pongo una óptica, ¿no? O en el caso de que tengas un objetivo zoom, como estos de foto, pues digamos que lo giras, ¿no? Para hacer lo más objetivo, más teleobjetivo. Pero es muy distinto el efecto que hace tener a un primer plano hecho con un teleobjetivo desde lejos a tener un angular, ¿vale? Imagínate un 20 milímetros o un 30 en una cámara y tú físicamente acercarte al actor y ponerle a la cámara lo que viene siendo en la face. Eso va a crear un efecto, digamos, una profundidad, un drama muy, muy top. Esto no lo hace solo Christopher Nolan, esto se lo he oído a varios directores de fotografía y vamos, haced la prueba porque es espectacular el efecto. Y luego un truquito que os da el Tete Jordi que no se suele comentar mucho es que cuando vayas a hacer un plano general tampoco te motives poniendo un plano angular, o sea, no utilices un angular para los planos generales y un tele para los cerrados. Intenta hacerlo al revés.
verás que te sale mucho mejor. Pon un teleobjetivo para hacer un plano general. Obviamente tienes que tener espacio, pero imagínate que estás en el monte o estás rodando en un casoplón. Haz eso y verás como te queda bastante más fino. Más cosas que podemos hacer con la composición es jugar con la emoción según el encuadre. Es decir, pues algo que hace Nolan es que depende de la emoción de los personajes, de la secuencia, va a hacer planos más cerrados o más amplios y va a ir jugando un poquito con esto. También lo que hace muy bien es colocar la cámara en perspectivas distintas a lo normal, más allá de los planos contra planos, de los planos normales, en perspectivas extrañas que llaman mucho la atención y digamos que enriquece visualmente la película o el vídeo. Y esto es lo que estamos buscando, generar impacto. Así que coloca la cámara en sitios raros, que eso también va a molar mucho. Truco número 4, que es la manipulación mediante el sonido. El sonido, este gran olvidado, es algo súper importante y cualquier producción, cualquier película buena que se precie, veréis que utiliza esto de una forma magistral. Es la diferencia, por ejemplo, si estáis viendo Severance, esta serie de HBO que lo está petando últimamente, veréis que la música te mete en ese ambiente realmente y puede pasar de que algo sea creepy a que sea cualquier otra cosa. Entonces, especial atención a esto. Christopher Nolan utiliza algunos trucos. Uno de ellos es el Shepard Tone, que es esta cuenta regresiva que parece que va más, pero en realidad es una especie de loop infinito que te mantiene en tensión. Volvemos a lo de antes. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestros vídeos para aprovecharnos de esto que está haciendo Nolan con millones de dólares? Lo primero, entrar en alguna página donde tengan efectos de sonido buenos, de calidad, tipo Artlist. Te dejo mi código de referidos para que te hagan un descuento en la descripción. Y con estos sonidos que tú puedes ir creando capas de profundidad, ¿vale? O sea, no te limites a poner uno, puedes ir creando capas y puedes ir modificando los tonos para que suene un poco más chungo. Es ir jugando con esto, con las capas, el fondo, para crear una profundidad y una ambientación. No me quiero profundizar mucho en esto porque no soy un experto en audio y tampoco sería el tema del vídeo, pero es simplemente que tú, como filmmaker, tengas muy en cuenta esto del sonido y que si te lo curras un poquito con algunos sonidos, te va a quedar algo mucho más impactante. Y el truco número 5, y este también me gusta mucho, es que confíes en la inteligencia de tu público. El mejor ejemplo que tenemos clásico, mítico de esto de Christopher Nolan es el de la peonza de Origen, Inception. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra película? Pues no expliques todo con diálogos, como decíamos antes, utiliza el encuadre, la música, etcétera, para que el espectador piense y llegue a sus propias conclusiones. Utiliza también el simbolismo visual, cosas que representen por ejemplo, lo que hablábamos de la peonza. Y por último, puedes dejar los finales abiertos o generar cierto misterio, no explicarlo todo, porque recuerda, si dejas que el espectador participe en la película, la recordará. Y estos han sido los 5 trucos de Christopher Nolan que puedes empezar a utilizar en tus producciones y en tus vídeos desde hoy. Algunos un poquito más técnicos y otros más desde el lado del storytelling. Si te ha gustado o crees que me he dejado alguno, quieres aportar algo, déjamelo en los comentarios. Suscríbete por favor si te ha gustado el vídeo o dale un like que me va a venir muy bien para que el canal siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.